Buenos días. Está con... Dios les bendiga. ¿Cómo les ha ido? ¿Cuántos estuvieron participando en las 24 horas? Levante la mano. Bueno, es para Dios, ¿no? Como hemos estado hablando, venimos con un tema sobre viviendo y compartiendo la vida de Jesucristo. Y en estos últimos días hemos estado metidos en el mismo tema con diferentes, de pronto, aplicaciones, pero sin desvariarnos, sin torcer la palabra de Dios. Y realmente lo importante no es tanto la predicación, no es tanto lo que entendiera o no entienda, pero sí debe entender una cosa, es que debe de vivir una vida para Dios. Y ves, si nosotros criticamos muchas cosas de la iglesia, pero no nos criticamos a nosotros mismos, que eso es lo difícil. También les quiero decir que a mí se me está agotando la vista. Fue aquel día donde el oculista dijo, inmediatamente usted está para operación. Y rápido. El problema es que vale 5 millones la operación. Y no hay tiempo para eso. Entonces voy a ver si el Señor se gana los 5 millones. Oren para ver si el Señor se gana. Entonces, así que los que leen, le dijeron, por favor, lean pasito, que es que lo escuche Dios, más que yo no lo puedo escuchar. Porque a mí me queda difícil leer, porque ya se me torcen como que miro al contrario, miro que las letras hacen así. Entonces, por eso no puedo leer rápido. Entonces, ustedes saben que desde la muerte de Esteban, lo que estamos hablando, porque los Hechos de los Apóstoles tiene una historia tremenda, empezando desde la persecución que hubo, y uno de los primeros mártires fue Esteban, fue el primer mártir que hubo de los 7 diáconos. Él era uno de los 7 diáconos y fue un hombre muy entregado. Su oficio no era predicar, cuando nos llamaron era a visitar las viudas, llevar el alimento a las viudas. Pero usted lo que sí sabe es, y eso es muy bueno que usted lo sepa, la condición, hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esos son los requisitos para servir, sea para ser un ujier, para enseñar en cualquier área. Es que póngase usted a pensar, mi querido hermano, si le exigen esto para servir a las mesas, póngale cuidado, para servir a las mesas no era para predicar, no era otro el oficio, era visitar a los pobres y las viudas, pero tenía que ser hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y mucha sabiduría. Y no estaban contratados para otra cosa. Pero resulta que en esos días, la persecución que había contra la iglesia de Jerusalén, Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, se puso a discutir contra los enemigos de Jesucristo, que eran los mismos fariseos, los intérpretes de la ley. Y usted nota el mensaje tan grande que se pega a este diácono, que era un diácono, un mensaje tremendo, pero que ese mensaje le provocó la muerte, lo mataron por predicar la palabra, porque realmente la sabiduría de Esteban era una sabiduría que propasaba todo el conocimiento que tenían los fariseos, y entonces les dio tanta rabia que lo apedrearon, y de ahí que se enciende la persecución, porque Saulo, el que más tarde se le dice Pablo, un hombre que sufrió más porque pagó las consecuencias de las persecuciones, él consintió, él era un joven, consintió, él estaba mirando cómo apedreaban a Esteban y él guardó las ropas de Esteban
él consintió la muerte y se desata una gran persecución. Pero miren lo importante que usted debe ver. Porque estos 7 diáconos o los otros 6 diáconos habrían haber cogido miedo. Uy, no, mataron a mi amigo. No, esto toca esconderlos porque no van a matar a todos. Esa muerte de ese varón, de ese diácono, fue el impulso para que se extendiera el evangelio por todos los lados. Porque por eso hoy día tenemos una iglesia pasiva y que muchos nos vamos por cualquier cosa, cualquier regaño, cualquier cosa. Pero es porque no hay persecución. Si hubiera persecución, hermanos, habría un poquito o más bien habían crecido. Pero quién sabe cuántos de los que asistimos a la iglesia hoy día estaríamos en medio de una persecución donde realmente lo persiguen a uno para matarlo. ¿Cuántos estaríamos? Sé que la iglesia estaría mucho más grande, 1000 veces más grande, pero quién sabe de los que estamos pudieran resistir la persecución. Por eso es que nosotros debemos de entender las palabras de Jesucristo cuando Él dijo, yo los enviaré como ovejas en medio de lobos rapaces. Hoy día el evangelio es un evangelio suave. Un evangelio pacífico. El santo que tenemos es como si se puede. Entonces yo le he puesto San si puedes. Ese es un San si puedes. Si no puedes, que no. ¿Y qué? A mí a veces se me espeluca un poquito el pelo. Cuando algunos se van por cualquier reclamos simples, se van. Entonces vamos a leer el texto que tenemos hoy, que está en Hechos 8, del 4 hacia adelante, el versículo 4 hacia adelante, hasta el 25, ¿no? Dice así, ya digo, el que lee ligero, lea a toda carrera, léalo 3 veces, mientras yo lo leo una vez, pero pasito. Dice la palabra, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mira, había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos los que, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artimañas mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También se bautizó Simón, y habiéndose bautizado, también creyó Simón, y habiéndose bautizado, estaba con Felipe, viendo las señales y milagros que hacían, y estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido el evangelio, los cuales habían venido, Pedro los enviaron a Pedro y a Juan. Recuérdense que Pedro y Juan, estos hombres, fueron un par de compañeros inseparables. Llegaron ya a Samaria, los cuales habiendo orado por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, es decir, sobre los que estaban recién convertidos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio
que por la posición de manos los apóstoles daban el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dame también a mí este poder, para que en cualquiera que pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros al Señor por mí, para que estas cosas no vengan sobre mí. Vamos a orar y tratemos de no distraernos. Yo quiero decirles, hermanos, la iglesia necesita un toque del Espíritu Santo. Ustedes son buenos creyentes. Yo necesito más de Dios. Necesito al Espíritu Santo. Oremos a Dios para que no solamente sean palabras. Acuérdense que cuando estaba regando uno de los héroes, Herodes, estaba dando un discurso y la gente dijo: voz de Dios. Ellos contra los Hechos 5, creo que está. Voz de Dios y no de hombre. Y siguió con su discurso. Y dice la Biblia que como no escuchó el clamor de la gente que querían clamor de Dios, o voz de Dios, no de hombre, cayó una gusanera sobre ellos, sobre este hombre, murió engusanado. Así que cuando se dio cuenta estaba lleno de gusanos. La gente necesita la voz de Dios. No necesita las voces. Yo sé que muchos no me entienden la predicación, no me entienden mi dialecto. Pero si escucharan la voz de Dios, las cosas serían mucho mejor. Y eso es lo que necesitamos hoy. Voz de Dios. Que el Espíritu Santo nos hable. No es tanto los discursos, no es tanto. Todo se necesita aprender bien. Pero si el Espíritu Santo no está, somos árboles otoñales desarraigados 2 veces, árboles sin frutos, ondas del mar, dice la Biblia, fieras del monte que andan para allá y para acá, ondas del mar llevados por el viento, árboles otoñales desarraigados. Por eso clamemos a Dios. Padre, en este momento clamamos a ti para que tú seas acompañándonos en esta mañana. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder evangelizar, para poder hablar, para poder tener convicción, para poder resistir el pecado, resistir las tentaciones, poder tener una vida agradable delante de tu presencia. En el nombre de Cristo pedimos sabiduría. Amén. Entonces, tengo 4 puntos hoy que voy a hablar, 4 razones que nos enseña esta parte o aplicación, como quiere decir. Y el primer punto es: el evangelio de poder es un evangelio que atrae para salir a llevar las buenas nuevas. Es decir, el poder, hablando del poder de Cristo, es el que nos hace ir, como tenemos aquí un plan nosotros, de ningún lugar sin alcanzar, por lo menos en la zona de Usaquén. Pero es el poder de Dios, no es la persona que lo quiere hacer si no tiene el Espíritu Santo. Y por eso lo que repitiendo, porque vamos a repetir esto otra vez en 4 partes, esto es lo que leímos, es lo que dice el versículo 8,
capítulo 8, 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyéndoles y viendo las señales que hacían, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. La situación de los demonios, yo sé que ustedes han tenido experiencia, hemos tenido experiencia de que los demonios se manifiestan porque una persona que no está bien, así diga que es creyente, realmente cuando su vida no es agradable, por eso le dice Pedro, veo que su corazón no es recto delante de Dios. Hablando de Simón, veo que su corazón no es recto delante de Dios. Entonces muchos creyentes, su corazón no es recto delante de Dios. Y por no ser recto delante de Dios, están con espíritus inmundos. Hay unos espíritus pasivos, religiosos, rezanderos. No me gustaría hablar de eso. Yo cuando pequeñito estudié un poquito la magia negra. Y ahora me di cuenta que es una realidad. Por la Biblia encuentra uno que sí es la verdad de que existen espíritus malos, espíritus inmundos. Y entonces, por eso es que Dios dice, Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Está hablando de mucho y dice más adelante. Ahorita no tengo no se lo voy porque se van a embobar. Está en Mateo 7, pero después lo van a mirar. Más adelante dice, muchos me dirán en aquel día, eso ya hablando del juicio, no echamos demonios afuera en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y luego el Señor dice, yo os digo que no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso le dice a creyentes que no fueron liberados. No es que se me asuste. A creyentes que no fueron liberados. Felipe, en lugar de tener miedo, como estamos hablando de estos diáconos, en lugar de tenerle miedo, se fue a Samaria a predicar el evangelio. Samaria es la capital del reino de Israel, el reinado de Israel, del reino, porque habían dos reinados, el reino de Judá, el reinado de Judá y el reinado de Israel. Samaria es la capital, que eso fue después destruido por otro rey más adelante, unos 200 años después de Jesucristo. Bueno, eso no vamos a meternos en la historia ahora. Pero ese es el Samaria, ese era el reinado, ese era el reinado. Y allá Felipe llegó predicando el evangelio. En esa esparción, porque dice la Biblia, que todos se esparcieron menos los apóstoles. Ellos se quedaron en Jerusalén. Y como alguien dice, en el estudio de los hechos, gracias a Dios por la persecución, gracias a Dios porque mataron a Esteban, tener que decir así en cierta manera, porque la muerte de Esteban los sacó para todos lados, se regaron para todos lados, pero no pudieron cerrar su boca, sabiendo que huían a la muerte física, pero ellos siguieron predicando el evangelio. Ya Jesús había predicho, os envío como ovejas en medio de lobos rapaces. Ya les había dicho que habían de sufrir.
La conquista no era fácil, pero que la iglesia tenía que triunfar al final. La iglesia triunfa y más triunfa cuando tenemos persecución. Perdemos el triunfo cuando no tenemos persecución y dejamos de buscar a Dios. Entonces el que triunfa es Satanás porque empieza la apostasía. ¿Sabían eso? Yo soy débil y no me gustaría una persecución. Pero sí hay una necesidad de que haya alguien que nos alborote con miedo o sin miedo, pero poder buscar a Dios. Cuando hubo un terremoto en el Charquito, allá en Nariño, la iglesia estaba chiquitica y en ese terremoto solo quedó la iglesia, el templo que tenía la iglesia Alianza Cristiana, quedaban unos poquitos, no que los cristianos no les pasó nada, pero la mayor parte de la casa se derribaron y hasta el convento de las monjas se cayó. Se llenó la iglesia, el templo, hasta las monjitas llegaron ahí a refugiarse. Y decía el pastor, toda la gente se fue al templo y estaba lleno por fuera las calles de gente, porque había habido un terremoto y los asustó. Pero como ya el terremoto no siguió temblando, se fueron yendo poco a poco y otra vez volvió a quedar la misma grupo. Pero si hubiera seguido temblando, estaría la iglesia llena. Por eso es que, hermanos, ustedes saben que la persecución de Constantino a la iglesia, un emperador, la táctica fue, cuando vio que no podía realmente vencer al pueblo de Dios, ¿sabe qué hizo Constantino? Se convirtió al evangelio y ahora ya no era el mensaje que había que perseguir los cristianos, sino que todos se vuelvan cristianos por obligación, por mandato del emperador de Roma. Entonces, ¿para qué orar? No les cuento más porque usted conoce la historia. Pero miren lo que dice Juan, nosotros tenemos que ser perseguidos. El Señor Jesucristo dijo ahí en Juan capítulo 15, 18, Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque yo os elegí antes del mundo, los elegí del mundo, por esto el mundo los aborrece. La iglesia no es amada por el mundo. La iglesia es aborrecida por el mundo. Hay de aquellos cristianos que dicen que es mejor trabajar con los inconversos y no con los cristianos. Sabemos que no hay un cristiano bueno, no es perfecto. Pero los que dicen que es mejor trabajar con inconversos no con cristianos, es como si estuvieran diciendo, es mejor estar con los malos y no con Cristo. El mundo es aborrecido, siempre. A mí nomás me han sacado calumnias, sé que no hay tanto, pero me han sacado calumnias. Tenemos que aceptar. Sin embargo, los convertidos de verdad, los que realmente se convierten a Cristo, los que dice Pablo en el capítulo 8, ahora no hay condenación para los que están en Cristo, pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está haciendo diferencia entre los cristianos, entre los creyentes más bien, y diferencia con los cristianos. Los creyentes son los que dicen ser cristianos, pero no lo son. Son los que viven conforme a la carne. Pero los verdaderamente cristianos son
los que viven en el Espíritu. Y eso es lo que dijo Jesús: habrán oradores que adorarán en espíritu y en verdad. Está hablando en santidad, una persona que hace el bien, que vive en bien, que no molesta a nadie. Ellos son los que no se separan de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, 35 al 39. Pablo dice: ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por causa de Jesucristo somos muertos. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por el medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es para los que viven no según la carne, sino según el Espíritu. Había mucho que hablar sobre el tema andar en el Espíritu. Mucho, mucho, mucho. En otras palabras, ahí hay 600 mandamientos para los que andan en el Espíritu. Una cosa es ver una asamblea grande, 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 grande. ¿Y cuántos de realmente están escritos en el libro de la vida? Dijo, cuando Jesús mandó a los apóstoles a predicar de dos en dos, y realmente iban revestidos del poder de Dios, echaron fuera demonios y, mejor dicho, aporrearon al diablo, y esos apóstoles llegaron todos contentos, brincando, bailando. Señor, ¿cómo se nos sujetaban los demonios en tu nombre? Dijo, sí. Yo veía cómo caían los demonios del cielo como rayos. Es que las huestes espirituales que están arriba, a los que los repetían, semejantes porrazos que le pegaban. Entonces estaba Judas. Judas no era de Dios, pero sí le ganó al diablo, le ganó muchas batallas, mientras que después se fue con el diablo. ¿Qué dijo el Señor? Yo los vi. Es cierto que en mi nombre están echando fuera demonios. Es cierto que están haciendo sanidad. Es cierto que están haciendo milagros. Pero eso no es el todo. Alégrese porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Usted puede levantar muertos, hacer sanidades y va a recibir aplausos de los hombres. Eso no tiene chiste. Si su nombre no está escrito en el libro de la vida. Hay que vivir para Dios. Hay que vivir. Hoy día se vive el evangelio de cualquier manera. Eso no lo manda Dios. Nunca. El evangelio de ahora es un evangelio barato. El evangelio que Cristo predicó es un evangelio que costaba. Y el evangelio de Dios, el verdadero cristiano, debe de pagar el precio como Cristo lo pagó. Segundo punto. El evangelio de poder atrae con conocimientos, sin trucos ni ilusiones. El evangelio no es con trucos. Hechos 8, 9, 13. Pero había allí un hombre llamado Simón que ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos los que, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Estaba allí atentos porque con sus artes mágicos se les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio y el reino del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo
y habiéndose bautizado estaba con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito, atontado. Una de las artimañas de Satanás, este hombre que desde hacía antes años había engañado a la gente, pero cómo los engañaba, es que habían milagros. Es que el hombre hacía milagros, pero no eran milagros de Dios. Eran milagros que hacía el diablo a través de este tal Simón. Y la gente corría atrás, nomás salía junto a un lavadero, antes con un lavadero que había cerquita de carros. Y ahí encuentra usted casi, no me acuerdo qué días más, pero hay días que es una cola hasta 2 cuadras, de gente lleno ahí. Pero yo no sabía qué era, yo pensaba que era un consultorio médico. Y un día le pregunté a una señora, entonces le dije, ¿qué es aquí? ¿Qué es un consultorio? No, es una señora mágica, no sé cómo que digo, de espiritismo, que adivina las cosas, que sana, hay mucha gente sana. Cuando el diablo no ha dejado de hacer milagros. Por eso cuando usted lee la Biblia, nota que a través de religiones hay milagros. A través de religiones. Usted no me la cree, y es inaudito hablar esto. Pero yo estuve una vez enfermo porque me salió una hinchazón en una pierna y entonces yo trabajaba en la enfermería y le conté a una señora, se dio cuenta que estaba inflamada, pero yo iba a trabajar porque yo hacía fuerza. Entonces me dijo, vaya donde fulano, no sé cómo se llama ese doctor. Yo fui. Entonces me miró el médico, no me cobró nada. Y me dijo, uy, usted está grave. Esa pierna, me dio 40 pesos, y tome, váyase al Hospital San Juan de Dios. Es posible que le van a cortar la pierna. ¿Usted sabe cómo quedé yo? Y inmediatamente le nombré un viaje a Monseñor de Montserrat y yo voy a subir las Vía Cruces y voy a visitar al Niño Dios. Y lo hice. Yo subí y delante de Dios es así. Yo no voy a mentir. Y subí y hice las Vía Cruces de rodillas. ¿Cuántos conocen Montserrat? Las Vía Cruces. Y usted no me la cree que cuando bajé ella venía caminando bien. Me fui en el Niño Dios, porque ya que fui a visitar al Niño Dios, ya sano, visité al Señor de Montserrat, visité al Niño Dios y a caminar bien. ¿Quién hizo ese milagro? ¿Usted ha subido así subir unas escaleras al Señor de Montserrat arriba? ¿Qué encuentran ahí? No, subiendo unas escaleras que yo estoy andando por todo lado. Es todas las muletas que han dejado allá por las sanidades. Ahora, yo no quiero hablar mal porque yo fui católico hasta la tierra que pisaba y el polvo que levantaba. Yo no sé quién hace esos milagros, pero yo recibí un milagro allá, no sé por qué. Así es. Entonces, hermanos, yo no quiero desanimarlos porque también los católicos son cristianos. También nombran a Dios y en la lista de las religiones están cristianos. Entonces, ¿qué dice Timoteo? Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 3:15 de 2 Timoteo. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que los que engañan con sus artes mágicas realmente van a ser engañados y su destino va a ser un fracaso. Entonces, hermanos, no hay otro en que nosotros podamos confiar. Simón creyó al evangelio, pero no era una
que un creyente auténtico, sino él lo que le importaba era tener fama. Muchos quieren ser pastores por tener fama. Y eso es lo más terrible y lo más grave y pecado delante de Dios. Yo quiero ser pastor por tener fama. Ustedes no saben que yo paso aquí con mucho temor y temblor. Me da muchos nervios. Yo le he dicho a mis hijos que ya predican, yo creo que ya no quiero predicar más, porque hay otros que lo hacen mejor. Entonces, que predique, que tenga un llamado de Dios, no porque usted quiere lucirse en el púlpito, no porque quiere lucir en el púlpito en ninguna área, música, canto ni predicación. Hazlo porque Dios lo ha puesto ahí, con mucho temor y con temblor en la presencia de Dios. El diablo se mete entre los cristianos. Cuando lee usted Job 1:6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Quién venía con ellos? Satanás. No les digo que vuelva a mirar a su lado si está el diablo ahí junto a usted, porque usted es su hermano ahí. Pero qué bueno, qué tremendo, más bien. ¿Cómo es que el diablo se sienta entre los cristianos? También aplauden, también cantan, también oran. Y yo lo digo porque hay muchos testimonios de personas que oran y oran. Y una vez tuve una liberación tremenda. Una persona que venía ahora, era la primera persona que estaba siempre, llegaba siempre, pero yo notaba algo raro. Yo no me arrollé al pie de ella y entonces ella empezó a hablar unas lenguas que yo desconocí, porque yo también hablé en lenguas. Y puse las manos sobre ella porque noté que no eran lenguas de Dios, estaba endemoniado. Semejante lucha tan terrible, se desbarató todo. Demoniada. Nunca volvió. Era una persona religiosa. Venía de una iglesia de buena doctrina. ¿Para qué? No tengo que hablar más. Pero Satanás la había usado para engañar a la gente. Con lenguas, con hablar, con un fanatismo religioso tan tremendo. Con críticas, criticaba las faldas cortas, criticaba la peluca, criticaba todo. Pero ¿qué tenía en esa crítica? Satanás es el acusador de todos los cristianos. Muchos se van acusando a la iglesia. Muchos se han ido de nuestra iglesia acusándola de cosas que no son verdad. O pueda que algo sea verdad, pero si algo malo hay, pues oren. Tercer punto, el evangelio de poderes atrae la presencia del Espíritu Santo para transformación y bendición. Verdaderamente, cuando hay poder, aunque el Espíritu Santo, el que trae este texto que yo mismo lo compuse, de pronto tengo que corregirlo, pero por lo pronto así, ¿no? El evangelio de poder, porque a veces el evangelio de poder viene por el Espíritu Santo, pero estamos hablando del evangelio de poder atrae la presencia del Espíritu. Yo creo que yo mismo me corrijo, después en todo caso no me parece bien el texto ahorita que estoy predicando, o el título. El tercer punto. Entonces dice así, 8:14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y Juan, compañeros inseparables, increíbles, que usted cuando ve todos los hechos de los apóstoles, Pedro y Juan fueron azotados, fueron encarcelados, fueron perseguidos, amenazados de muerte, pero Pedro y Juan, verdaderos hermanos eran. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido el Espíritu sobre algunos de ellos. Perdónenme, fue aquí. Porque algunos no habían recibido no había venido el Espíritu sobre algunos de ellos, y
Y los que se convertían, los que los han convertido en los que aquí está mal escrito, sino que habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí se me borró una cosita ahí. Algunos de los creyentes no habían recibido el Espíritu Santo. Pedro y Juan eran dos hombres, los grandes principales de Jerusalén. Ellos bajaron allá. ¿Por qué? Felipe era un muchacho todavía, él no se había casado. Usted encuentra más adelante en los Hechos de Apóstoles que Felipe se casó y tenía 4 hijas profetisas. Formó su hogar en un lugar, no me acuerdo cómo se llama, que allá estuvieron los hermanos visitándolo. Allá hizo reuniones Pablo cuando ya se convirtió en la casa de Felipe. Y dice que tenía 4 hermanas profetisas. Entonces, Pedro y Juan, compañeros, bajaron allá, imponían las manos, recibían el Espíritu Santo los creyentes. Así que había mucho movimiento espiritual. Y una de las cosas es que era necesario la supervisión, es decir, los apóstoles bajaron a mirar las cosas como andaban, porque es que una iglesia debe estar supervisada por la misma misión. No estoy de acuerdo con las iglesias que llaman independientes, que no es sujetan a ninguna misión, hace lo que quiera. Nosotros no, en Colombia, la iglesia de Alianza está en más de 100 países. Y aquí tenemos el consejo local, el consejo regional, el consejo nacional, pero hay un consejo internacional, hay un director internacional que visita todas las iglesias del mundo. Por aquí pasa cada 10 años, porque es tremendo lo que tiene que hacer. Porque hay una supervisión para que las cosas marchen bien. Por eso estos hombres tenían que ir a mirar cómo marchaban las cosas. Es importante. Cuando el Espíritu de Dios reside en nosotros, nos comunicamos con un sentimiento de inquietud. La inquietud de que las cosas marchan bien. Cuando el espíritu de otras personas no están en comunión con nosotros, que vemos que hay un desfase o que no estamos bien, es el tiempo de orar. Es el tiempo de clamar a Dios, no perder la comunión. Satanás está haciendo divisiones, Satanás está haciendo que haya odio entre nosotros los cristianos. Es el momento de doblar rodillas, es el momento de tener mucho cuidado, hermanos. Vamos para el punto 4. El evangelio de poder es un evangelio que para algunos, ¿qué es? Intereses, para otros es gozo, transformación y gozo. Es decir, lo que le pasaba a Simón. Él estaba interesado en ser salvo o en demostrar su poder. Miremos aquí la palabra, Hechos 8:18. Cuando Simón oyó que cuando vio Simón que por la imposición de los apóstoles de la mano del Espíritu Santo lo recibían, ofreció dinero diciendo, dame también a mí este poder para que a cualquiera que impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque su corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntese pues de esta tu maldad y ruega a Dios quizás te perdone el pensamiento de tu corazón, porque hiel de amargura y de prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo,
rogar vosotros al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Yo admiro las palabras cortantes, la autoridad de Pedro, palabras cortantes, y Pedro no hablaba en la carne, sino en el poder de Dios, en el poder de Dios. Tu dinero perezca contigo. Había una autoridad de parte de Dios, una autoridad por el Espíritu Santo. No tienes parte ni suerte. Tal vez los pastores ahora que tenemos corazón de madre, pues sí, bueno, no le cobro, pero voy a enseñarle cómo se recibe el Espíritu Santo. Pero Pedro no se dejaba comprar. No permitió que Satanás fuera a engañarlos. Tu dinero perezca contigo. Mejor arrepiéntate. Ojalá Dios tenga misericordia. Hermanos, esto es una parte importante de la autoridad. Nosotros nos da miedo decirle a una persona, cuidado con lo que está haciendo. Cuidado que está viendo fornicación. Cuidado, ay no, porque pobrecito, ¿qué tal que se vaya? Eso no lo manda Dios. Nosotros, es bueno tener corazón de madre, pero las cosas de Dios no se pueden negociar, hermano. La palabra de Dios no se puede negociar, no se puede comprar. Yo por eso, perdónenme lo que digo, pero yo no estoy de acuerdo con los votos. Los votos, haga un voto con Dios, un pacto, que Dios haga un pacto con usted de sanidad, de compromiso. Pero Señor, te doy tanta plata para que me sane. ¿Quién dijo que Dios cobraba dinero? Le doy tanta plata para poder desembargar del banco o poder pagar mis deudas. ¿Quién dijo eso? No. ¿Por qué no leen más bien Deuteronomio 28, los primeros 14 versículos? Si oyera mi palabra, prosperará. Serás, mejor dicho, en todo. Los otros restos que son más de 60 versículos, eso, la maldición por no obedecer. Entonces, William Barclay decía que Simón no era un hombre tan malo como muchos, no era un hombre raro, sino que en aquellos tiempos habían costumbres de los persas, de los medios, astrología, adivinación, toda esa cosa. Pues era un hombre que estaba en una vida en medio de gente que creía en sus cosas. Y por eso la gente escuchaba. En estos tiempos también hay gente que está escuchando a espíritus inmundos, a engañadores, practicando adivinaciones, el tabaco, no sé qué más cosas, astrología. Usted ve, por ejemplo, en varias emisoras o en los canales donde se nombra tanto, está enamorado, la persona que desea, venga aquí, yo se la hago llegar. En el siglo XX, en el que estamos, usted nota que no nos escapamos de todas esas cosas. En las revistas, en los periódicos, sale todo eso, el horóscopo y qué más. Billy Graham dijo alguna vez, de nuevo nos enfrentamos a un tiempo oscuro en la historia del pueblo de Dios. A pesar de ciertas señales alentadoras, las fuerzas del mal parecen reunirse para el último asalto o para el asalto final a la hora de Dios. En el mundo, Satanás está preparándose para el asalto final. Nuestro mundo necesita ser tocado por personas llenas del Espíritu Santo,
por personas que son dirigidas por el Espíritu Santo, por personas que andan en el Espíritu. Nuestro mundo anda verdaderamente necesitado de esto. Y la pregunta es, ¿somos la iglesia que anda dirigida por el Espíritu Santo? Contéstese usted. Los apóstoles, habiendo hecho todo esto, siguieron predicando el evangelio. El diablo existe. En Apocalipsis capítulo 12, 9 dice, fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron recuerdos. El gran dragón, Satanás, y sus ángeles fueron expulsados del cielo, el cual no tiene manera de volver, no puede volver al cielo, no puede, ya está expulsado. La palabra griega que significa engañador, mentiroso, todo eso, Satanás o diablo, es una palabra que tiene varios sentidos, pero más que todo es como engañador. No hay tiempo para hablar todo esto. En Apocalipsis 21, 3 dice así, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen 1000 años y después debe ser suelto por un poco de tiempo. Me gusta una parte, Dios lo ató. No me gusta que Dios lo vuelva a soltar. Yo les digo, hermanos, ¿cómo andamos? Vamos a orar. Yo quiero que si alguien le habló la palabra, póngase de pie, pasemos hacia adelante. Hagamos un compromiso. La iglesia necesita revestimiento de Dios. Nosotros necesitamos. Pongámonos de pie, vamos a orar. Hoy tenemos elecciones también, el diablo también hace cosas, entonces. Pero si alguno desea pasar adelante, porque tiene un enfermo, porque tiene deseo de ser realmente obediente a Dios, ¿cuántos desearían tener la presencia de Dios? ¿Cuántos desearían ustedes tener valor para predicar? Pues pasemos adelante y busquemos, hagamos todo el deber de clamar a Dios. Dios me ha puesto una tarea muy grande ahora. Sigan sin miedo y acuérdense que usted tiene amigos, tiene familiares que están andando mal. Acuérdese que usted necesita luchar para ganarse su familia. Yo tengo mucha familia también en Conversa. Yo quiero que usted busque a Dios. De nada le servirá a usted si no anhela la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué no viene adelante y ore por su familia? Por los que están apartados. Yo tengo mucha, no sé cómo decir la palabra, como tristeza a ratos. Porque de mi familia la mayor parte están apartadas. Sigan más adelante. Porque hermanos, si usted ama a los suyos, si usted sigan adelante ya para que puedan pasar los que están allá. Si usted ama a sus familias, a sus seres queridos, ¿por qué no dobla las rodillas? ¿Por qué no ora?
Mire, no sabe cuánto tiempo, no es necesario que sepa cuánto tiempo he doblado rodillas para que mis hijos estén predicando. No piense que es así nomás. Si usted quiere ver sus hijos buscando a Dios, aprenda a doblar rodillas. No use de disculpas echándole la culpa a la iglesia o a los demás hermanos. Doble sus rodillas delante de Dios. Ame a sus seres queridos. Padre de la gloria, en este momento pedimos, Señor, que tú estés rompiendo todo fortaleza del enemigo en el nombre de Jesús. Padre, sea descendiendo tu Santo Espíritu en este lugar, en el nombre de Jesús. Usted sabe que tiene un problema en su corazón. Usted sabe que tiene un problema de odio, de resentimiento. Usted sabe que tiene una debilidad de pecado, que no puede ser libre. Dios lo va a liberar, Dios quiere liberarlo, pero tiene que doblar rodillas, tiene que clamar, tiene que humillarse. Pablo decía que la carne era dominante y muchas cosas no las podemos hacer porque la carne, cosas buenas, porque la carne no lo permite. Es el momento de decirle a Dios: líbrame, Señor. Levante las manos que están allá atrás. Oren por los que pasaron adelante. Ore a Dios. En el nombre de Jesús. Clamamos, Señor. Hay pecado de pornografía en esta iglesia. Hay pecado de muchas cosas, resentimientos. Necesitamos, Señor, la liberación. Hay mentes atadas por la lujuria. Pero en el nombre de Jesús, clamamos por la liberación. En el nombre de Jesús. Ese espíritu de pornografía en la juventud y aún en viejos, en el nombre de Jesús, sea desatados en el nombre de Cristo. Clamamos, Señor, que el poder de Dios sea liberando las familias. Levanta sacerdotes en los hogares. Levanta hombres y mujeres responsables de clamar delante de ti por sus hijos. Usted conoce lo que hay escondido, que solo Dios lo sabe, y usted. ¿Por qué no le dice al Señor: yo quiero ser libre? Yo quiero ser libre, dígale. Dios hace la obra. No es nomás, hay que humillarnos, hay que doblar rodillas. Santo es tu nombre, santo, santo. Santo Jehová de los Espíritu Santo de Dios. Adoramos, Señor, te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre de la gloria. Sana, Señor. En el nombre de Jesús clamamos por la sanidad de los que están enfermos, diferentes enfermedades. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Reprendemos toda enfermedad. Tú eres el sanador. Tú eres el sanador, Señor. Todo cáncer, toda enfermedad de artritis, enfermedad de los ovarios de las mujeres, del útero, en el nombre de Jesucristo pedimos sanidad. Los hombres que tienen problemas de la próstata, problemas diferentes, en el nombre de Jesús, toda enfermedad, clamamos porque tú destruyas
toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús. Clamamos, Señor, por la familia. Dios Todopoderoso, la restauración espiritual. Restaura, Señor, la familia. En el nombre de Jesucristo, clamamos por la economía. En el nombre de Jesucristo, oh Dios, la economía de toda la iglesia, la economía en la parte administrativa. En el nombre de Jesucristo, clamamos, Señor, Dios Todopoderoso. Clamamos, Señor, por todos los ministerios. Señor, respóndanos. Y hoy que tenemos elecciones, diríjanos, Señor, para elegir el hombre que es tu voluntad. En el nombre de Jesús, hay muchos clamores, hay muchas peticiones. Tú conoces toda la necesidad, muchas cosas necesitamos. Pero, Señor, tú eres el Dios poderoso. Bendito sea tu nombre para siempre. Glorifícate, Señor nuestro. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Jesucristo. Señor de la gloria. Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios obrando. Espíritu Santo, toca a las personas. A ti sea la honra y la gloria. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo.